Santiago capítulo 4. Muy bien, voy a continuar con la segunda parte del tema que inicié la semana pasada, titulado Acercaos a Dios. Y Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá, se va a alejar. Porque los hijos de Dios no solamente somos conocidos en el reino de Dios, los hijos de Dios también somos conocidos en el reino de las tinieblas. Y cuando usted se presenta ante la presencia del Señor y adora como lo hemos hecho hace un momento, el enemigo se va, el enemigo huye. Porque el enemigo no puede soportar que los hijos de Dios adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad que no? ¿Puede darle un aplauso de alabanza a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es Jesús y es nuestro Señor. El versículo 8, Santiago lo dice de esta manera. Y note usted que dice Santiago, o hace un llamado: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga siempre como lo hace con su palabra, que Él nos edifique, que Él traiga luz para nuestro caminar diario, porque ese es el poder que tiene la palabra, de alumbrar nuestro caminar diario. Así que oremos y pidamos que el Señor hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Grande eres tú, Jehová, y digno de ser supremamente engrandecido. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder venir a tu casa, presentarnos delante de ti, Señor, y adorarte. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y tú puedes encontrar ese adorador en cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Ahora pedimos que tú nos hables, Señor, y que nos hables al corazón, y que puedas enderezar lo torcido en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu gracia traiga para nosotros entendimiento, luz a nuestro corazón, Señor, para que podamos seguir adelante en la vida cristiana que tú nos has marcado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga conmigo: háblame, Señor. Ahora dile a tu vecino: el Señor nos va a hablar, escucha su voz con atención, el Señor nos va a hablar. Dice entonces Santiago: acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios se va a acercar a nosotros. Yo no sé si a usted como a mí, esta expresión que usa Santiago ahí, a mí me parece como un llamado, pero un llamado urgente. Un llamado que hace Santiago no solo a los creyentes de aquel tiempo, sino a los creyentes de todos los tiempos y de todas las generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el contexto histórico nos habla y nos dice que esta carta que escribió Santiago fue dirigida no solamente a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, cristianos que habían sido dispersados por causa de una brutal persecución que fue autorizada por un rey malo, por un rey perverso, por un gobernante cruel que se llamaba Herodes Agripa. Este rey inició una persecución contra los cristianos que se narra en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahí se narra que este rey Herodes echó mano de algunos cristianos de la iglesia, cristianos devotos, cristianos que se juntaban a orar, que se juntaban a adorar a Dios, pero este rey Herodes, como quería congraciarse con los judíos inconversos de aquel tiempo, empezó y autorizó una persecución contra los cristianos y agarró a algunos no solamente para maltratarlos, sino para matarlos también. Ahí en Hechos capítulo 12 se narra que este rey malo y perverso
decapitó a uno de los apóstoles de Jesús llamado Jacobo, que era hermano del apóstol Juan. ¿Qué le hizo este rey malo y perverso? Le cortó la cabeza. Porque no quería que los cristianos alabaran al Señor. Al apóstol Pedro también se narra ahí en el capítulo 12 que lo metió a la cárcel porque también quería ejecutarlo para congraciarse justamente con los judíos inconversos. Y en medio de ese panorama de persecución, Santiago se toma el tiempo para escribirle a los creyentes de aquellos tiempos para que el propósito por el cual escribió Santiago esta carta fue para que los animara a los creyentes, los consolara, que en medio de ese panorama de persecución ellos pudieran fortalecerse en la fuerza del Señor. Y no solamente a los cristianos de aquel tiempo, sino también para que ellos desarrollaran un estilo de vida cristiano por fe y no por lo que se ve, porque lo que estaban viendo ellos era un panorama completamente adverso. Entonces esta carta, en un buen número de versículos, hablan de la fe precisamente, la fe que es la vida cristiana como la debemos de vivir, fe no por lo que se ve, sino una fe que descansa en las promesas del Señor. Y es que así debemos de vivir la vida cristiana, los hijos de Dios debemos vivir por fe y no por lo que se ve. Yo sé que es fácil predicarlo, es fácil predicar, vive por fe, pero es muy diferente vivirlo, ¿verdad? Especialmente cuando hay adversidad en nuestra vida. Es fácil predicarlo, yo lo sé, y difícil vivirlo. Pero sin embargo, aunque sea difícil vivir por fe y no por lo que se ve, eso es lo que la Biblia enseña, que los hijos de Dios debemos vivir por fe y no por lo que se ve. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y también debemos de vivir por fe y no por lo que sentimos. Porque a veces lo que sentimos está en contra de lo que la Biblia dice también. Así que Santiago les escribe y no solamente trata un solo tema específico en toda su carta, los 5 capítulos que contienen esta carta de Santiago, sino Santiago escribe diferentes temas que tienen que ver con la vida cristiana práctica. Y uno de los temas que trata Santiago ahí en esta carta es justamente el llamado a los cristianos, a los hijos de Dios, a mantenernos cerca de Dios. Cada día, cerca de Dios. Y yo creo que este llamado que Santiago hace a todos los cristianos de todos los tiempos a mantenernos cerca de Dios es un llamado que es muy, muy actual por las cosas que estamos viendo que están sucediendo a nuestro alrededor. Desastres naturales, guerras, rumores de guerra, las señales que Jesús habló en Mateo capítulo 24 que veríamos antes de su segunda venida, muchas de ellas ya las estamos viendo cumpliéndose en nuestros días. Así que se necesita vivir la vida cristiana por fe, pero también vivir la vida cristiana muy cerca de Dios. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Cercanos a Dios. Y hoy hay muchas distracciones a nuestro alrededor, que todas esas distracciones, las redes sociales, el entretenimiento, lo que están haciendo es alejar a los cristianos de la presencia de Dios. De aquellos cristianos, obviamente, que no están bien comprometidos y bien apasionados con Dios, los está alejando. El mundo los está alejando. Pero todos aquellos cristianos que verdaderamente amamos a Dios y que aún a pesar de las adversidades, de las situaciones difíciles, podemos mantenernos cerca de Dios, esos son los que están recibiendo la bendición de Dios, que tiene que ver con el derramamiento del reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios que tiene que ver con la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El reino de Dios que tiene que ver con la fuerza espiritual que Dios nos da cuando estamos ahí en su presencia. Eso tiene que ver con el reino de Dios, y es ahí donde los hijos de Dios tenemos que vivir, muy cerca de Dios, porque el deseo de Dios como Padre ha sido y será siempre estar cerca de sus hijos. Ese es el anhelo de Dios. Él anhela siempre estar con sus hijos porque Él quiere cuidarnos, Él quiere amarnos, Él quiere instruirnos. También Dios quiere consolarnos, pero también Dios quiere disciplinarnos cuando nos portamos mal. Porque Él al que ama disciplina. Y aunque a veces no nos gusta la disciplina, es por nuestro bien, porque nos conviene y nos va bien
que Dios nos discipline para enderezar las áreas torcidas en nuestra vida. Y ese es el deseo de Dios, que Él como Padre mantenerse cercano a Dios. Pero la pregunta es, ¿el deseo de los hijos de Dios también será estar cerca de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Confirmando, ese es mi deseo. Yo cada día necesito estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Escucha este pensamiento que Dios puso en mi corazón. El que está cerca del mundo se hace amigo del mundo y vive como el mundo vive. ¿Estamos de acuerdo en eso? El que está cerca del mundo vive como el mundo vive. Vive al estilo de vida del mundo. Pero el que está cerca de Dios se hace amigo de Dios y vive para Dios y vive como un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hay que vivir como verdaderos hijos de Dios, pero eso se puede desarrollar cuando estamos cerca de Dios, ¿sí? Podemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Y yo me pregunté, cuando yo estaba leyendo este capítulo 4 de la carta de Santiago, yo me pregunté, ¿por qué Santiago hace un llamado urgente a los creyentes de Jerusalén? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los 5 capítulos que contienen la carta de Santiago, resulta que mencionan pecados en los que aquellos creyentes habían incurrido. En otras palabras, Santiago está hablando de algunos pecados que la iglesia de los cristianos de Jerusalén estaban practicando. Entonces se toma el tiempo para escribirles, para exhortarles y animarles a que vivieran cerca de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, Santiago les escribe y les dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque se engañan a ustedes mismos. Y yo me imagino que los cristianos, al momento de estar leyendo la carta de Santiago, empezaron a meditar en su corazón, porque Santiago les habla con autoridad y les dice, hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y déjenme decirle una cosa, esa misma exhortación que hace Santiago 44 años después de Cristo, que fue cuando se escribió esta carta, a pesar de que ya pasaron miles de años, esa exhortación sigue vigente. Hermanos, en este tiempo hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿De qué nos sirve oír mensaje tras mensaje, alimentar solamente nuestro intelecto si no hacemos nada? El verdadero hijo de Dios que vive por fe y no por lo que se ve, vive de acuerdo al consejo de Dios que está establecido en su palabra. Y Santiago los exhorta y les dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el capítulo 2, Santiago les hace un llamado también y una exhortación y les dice que evitaran la parcialidad o el hacer acepción de personas. Y les dice ahí en el capítulo 2, si ustedes ven que llega uno de aquellos hombres con riqueza por su vestir y lo ven que tiene un anillo y le dicen, ven, siéntate en el frente, y al pobre y al menesteroso, usted siéntese, eso es hacer acepción de personas. Y ser un pecado que estaba practicando la iglesia de Jerusalén, mis hermanos. Ese es el propósito que Santiago tuvo al escribir la carta. En el capítulo 3 es muy claro el pecado que les habla Santiago, porque les habla del pecado de la lengua. Cómo a veces la lengua nos hace hablar y decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Los pecados de la lengua. Y Santiago los exhorta. En el capítulo 4, justamente el capítulo que nos ocupa en este momento, les está hablando de los pleitos entre los hermanos debido a su mundanalidad. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues los hermanos que andaban cercanos al mundo entraban a la iglesia y se empezaban a pelear los unos con los otros. Yo dije hace un momento que el que está cerca del mundo se hace amigo del mundo y vive como el mundo vive.
Y estos hermanos de la iglesia en Jerusalén se acercaron al mundo, empezaron a adoptar las conductas y comportamientos del mundo, se metieron a la iglesia y en lugar de actuar y caminar con el espíritu o una vida cristiana espiritual, estaban caminando en una vida cristiana carnal. Y Santiago les escribe, les dice: hermanos, se están acercando al mundo, mejor acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos saben que la amistad con el mundo genera problemas? Ser amigos del mundo nos trae muchos problemas, porque de ahí nos sacó el Señor nos sacó del mundo. Por lo menos yo tenía muchos problemas andando allá en el mundo. No sé si usted se puede identificar conmigo. ¿A quién le iba bien andando allá en el mundo? Nos generaba muchos problemas, porque estar cerca del mundo genera problemas. Yo quiero que vayamos ahí al capítulo 4, versículo 1, y ponga atención en el encabezado de la Biblia, de este tema. El encabezado de mi Biblia, no sé si diga como el suyo. ¿Cómo dice su encabezado ahí de su Biblia? La amistad con el mundo. Escucha esto, mi hermano. La Biblia dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y esto es un pensamiento del cual los hijos de Dios necesitamos armarnos, de este pensamiento, para que el mundo, nada de este mundo nos atraiga. Este mundo quiere que nos hagamos amigos del mundo, para que vivamos bajo las conductas del mundo. Pero los hijos de Dios debemos ser más amigos de Dios que del mundo. Y Santiago está hablando aquí de un problema y un pecado que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén por causa de que los hermanos de la iglesia en Jerusalén se habían hecho amigos del mundo. Y mire lo que sucedió, capítulo 4, versículo 1. Santiago inicia haciendo dos preguntas muy interesantes. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Escuche, Santiago le está hablando a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, pero también Santiago le está hablando a los cristianos de todas las generaciones. Por lo tanto, Santiago nos está hablando a nosotros en el día de hoy y nos hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Otra versión dice de esta manera: ¿qué es lo que los está motivando a tener luchas y peleas, altercados, riñas o rencillas entre ustedes? Y estas preguntas que Santiago está haciendo a los cristianos de aquel tiempo son preguntas que era necesario en las que ellos reflexionaran, como es necesario que usted y yo reflexionemos, porque a veces tenemos problemas en el hogar y hay guerra en el hogar, el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos, o los hermanos en la congregación entran en guerra, y guerras producen pleitos. Por eso Santiago pregunta: oigan, cristianos de la iglesia en Jerusalén y de todos los tiempos, ¿qué es lo que los está motivando a esas luchas, a tener esas peleas, esos altercados, esas riñas? ¿Qué es lo que está sucediendo entre ustedes? Una buena pregunta para que cada uno de nosotros podamos reflexionar. Si es que tienes peleas en tu casa, o en tu trabajo, o con tus hijos. Ahora, yo quiero que ponga atención, porque el sustantivo griego que usó aquí Santiago, o que se usa en el original para traducir la palabra guerras, o el sustantivo guerras, da un sentido de que no eran guerras o conflictos ocasionales o eventuales. El sentido que da la traducción del original al castellano habla de que eran guerras continuadas o la iglesia estaba en un estado de guerra. El día de hoy hay países que están en un estado de guerra. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela está en un estado de guerra. La sociedad con el gobierno están en guerra. Y es una guerra continuada porque no ha terminado.
En Colombia también hay guerras continuadas, no se han terminado, la guerrilla sigue ahí. Y los gobernantes pueden decir, estamos en guerra, porque ese es el estado en el que se encuentra la sociedad y el gobierno. Ese es el sentido justamente que le está dando la palabra, el sustantivo original a la palabra guerras. No era algo eventual, eran guerras constantes y continuas en las que estaba incurriendo. ¿Quién? La iglesia de Jerusalén. ¿Sí alcanza a notar usted la intención y el sentido de la palabra? En la iglesia, en otras palabras, se estaba viviendo en un estado de confrontación continuada entre los creyentes. Por eso es que Santiago les pregunta, oigan hermanos de Jerusalén, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Las guerras continuadas. ¿De dónde están surgiendo? ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué es lo que hay aquí en el alma que les está produciendo guerras? Con esta pregunta, Santiago está invitando a los creyentes a reflexionar sobre las causas, los motivos que estaban originando ese estado continuo de conflictos internos. Y es una pregunta en la cual, vuelvo a repetir, cada uno de nosotros debemos reflexionar. Si es que estás en guerras, o si es que estás enfrentando pleitos con quien sea. Hay un pleito que tenemos todas las personas, cristianos y no cristianos, y es un pleito con esta naturaleza humana. Y debemos pelear, pero debemos no solamente pelear, sino resultar victoriosos, mis hermanos, venciendo las tentaciones que se nos presentan todos los días por causa de esta naturaleza humana en la que todavía vivimos. Hay un pleito, hay una guerra, pero esa guerra la podemos vencer estando cerca de Dios, mis hermanos. Los creyentes entonces, en lugar de edificarse, no les importaba enfrentarse los unos con los otros. Ese era el estado y la condición en la que estaba la iglesia de Jerusalén. Por eso es que yo me pregunté cuando estaba leyendo esto, ¿por qué Santiago les hace un llamado a los cristianos? Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí está el resultado, porque andaban en pleitos, andaban en guerras. Entonces ellos, en lugar de edificarse, se estaban enfrentando los unos contra los otros. En otras palabras, mientras la Biblia dice que nos cuidemos los unos a los otros, los cristianos de hoy nos andamos cuidando los unos de los otros. De eso no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. Es impresionante que el día de hoy hay tantos pleitos en las iglesias. Y ya los cristianos ya no nos cuidamos los unos a los otros, nos cuidamos los unos de los otros. Eso era lo que estaba pasando con la iglesia de aquel tiempo. Ahora, la gravedad del asunto y del conflicto no era en sí mismo el conflicto, que ya de hecho era un problema, que hubiera conflictos entre los hermanos. El problema era que esos conflictos se habían presentado no con la gente del mundo, sino con la gente de la iglesia. Y no estaba siendo de gran testimonio la vida y el estado de los cristianos de aquel tiempo. Así que Santiago los confronta y les pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y mire que les responde Santiago haciéndoles otra pregunta, y ya les da más o menos la idea y la pista de la razón y el motivo por el cual había guerras y había pleitos entre los cristianos. Y lo hace Santiago a manera de una pregunta, diciéndoles, ¿qué no es de sus pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? La palabra pasiones se traduce placeres de la carne. Yo no sé, quizá le parecerá extraño lo que voy a decir a continuación, pero hay personas que les produce placer estar en pleitos constantes y continuos. Les produce placer. El día que no tienen algún conflicto o algún problema se sienten raros. Esa es la idea y el sentido que le está dando Santiago a la pregunta. Y les dice, ¿qué no es de sus pasiones, del placer que ustedes sienten en estar en pleitos? Oiga, ¿quién quiere vivir toda la vida con pleitos, teniendo pleitos?
Sin embargo, hay quienes les gusta y les produce placer estar en pleitos constantes y continuamente. Esa era la situación de los cristianos de Jerusalén. ¿Qué no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Les recuerdo que Santiago le está escribiendo a los creyentes de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, se trata de cristianos que como consecuencia de haberse alejado de Dios, buscaron la satisfacción de sus propios intereses, y eso los llevó a involucrarse y a tener contiendas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Por eso el tema es muy importante que enfaticemos en él. Hay que mantenernos cerca de Dios, mis hermanos. Porque es ahí en la presencia del Señor donde el Señor trae la paz que necesitamos. Es ahí en el escudriñar la palabra de Dios donde Dios nos confronta con nuestros pecados. Pero hay que abrir la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que meditar en el consejo de Dios. Una ocasión alguien me dijo: hermano, yo quiero aprender a orar. ¿Cómo oro? Le digo: pues orando. Para aprender a orar hay que orar. Se aprende a orar orando. Se aprende a meditar en la palabra de Dios meditando. Debemos y podemos conocer a Dios cuando abrimos la Biblia. El pensamiento de Dios está aquí en sus palabras. El consejo de Dios está aquí en su palabra. La voluntad de Dios para sus hijos está aquí en su palabra. Pero hay que escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos. Para vivir la vida cristiana por fe y no por lo que se ve, hay que estar cerca de Dios, mis hermanos. Y estamos cerca de Dios cuando nos mantenemos en comunión íntima con Dios a través de la oración, pero también estamos cerca de Dios cuando nos mantenemos en comunión íntima con Dios a través de la meditación en su palabra. Hay que estar cerca de Dios. Entonces, para que podamos resistir cualquier tentación, cualquier pleito, cualquier situación que venga por causa de esta naturaleza carnal. Entonces les dice Santiago: ¿de dónde vienen esas guerras y esos pleitos entre ustedes? ¿Que no es de sus pasiones? ¿Que no es de ese deseo por satisfacer esta carne? Esta carne quiere comer cada día de lo del mundo. Por eso al espíritu hay que darle el alimento espiritual, para que el espíritu se mantenga fuerte, vigoroso, para que cuando esta carne quiera levantarse, el espíritu pueda ahogar cualquier tendencia de la carne. Entonces el versículo 2 dice Santiago: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, y combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Aquí la palabra matar no es literal, Está hablando en un sentido figurado de codiciar equivocadamente lo que querían. Entonces les dice Santiago: ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan porque no tienen lo que desean, porque no piden. De este versículo quiero rescatar solamente dos pecados que fueron la causa y el motivo por el cual se generaron guerras y pleitos entre los cristianos de la iglesia en Jerusalén, y son los mismos motivos y pecados que están generando pleitos en los cristianos de hoy en día. Pecado número 1, la codicia. Dice ahí Santiago: codician y no tienen. La codicia en el original tiene el sentido de un deseo extremo que desencadena una verdadera pasión por alcanzar algo que se anhela sobremanera. Codicia. La codicia es desear aquello que no se tiene. Incluso es desear aquello también que no te pertenece. Por ejemplo, ¿sabe usted por qué hay tanto ladrón en el mundo? ¿Por qué? Por codiciosos. Por ejemplo, hay ladrones de bancos, ¿verdad? Hay ladrones de bancos, hay ladrones de tiendas, hay ladrones de autos, hay ladrones de niños el día de hoy, pero también hay ladrones de mujeres y también hay ladronas de hombres por la codicia.
por querer tener lo que desea el corazón, esta naturaleza carnal, lo que no les pertenece. Así andaban los cristianos de aquel tiempo y así andan muchos cristianos en el día de hoy. Cristianos, así entre comillas lo pongo. Porque la codicia es un pecado de la carne que necesitamos echar fuera y matar de nuestra vida, mis hermanos. No puede tener cabida en el corazón de un cristiano la codicia. Y la codicia tiene una hermana con la cual está muy ligada que se llama envidia. ¿Qué estaba generando guerras y pleitos entre los cristianos de aquel tiempo? Pecado número 1, la codicia. Y número 2, la envidia. La envidia significa estar en un estado muy intenso, según lo que está escribiendo aquí Santiago, un estado así muy intenso, muy caliente. Es una envidia que produce y provoca celos por tener lo que no se tiene y lo que le pertenece a otro. Codicia y envidia por querer tener lo que otro tiene. Puede ser un auto, puede ser, incluso en el ministerio puede ser una posición, como la codicia que tuvieron Coré, Datán y Abiram en Números capítulo 16, siendo ellos levitas, querían el sacerdocio de Aarón y de Moisés. Y codiciaron en su corazón, y eso les llevó a provocar pleitos y guerras en el campamento. Sí. Dice entonces Santiago, mire la razón por la cual Santiago hizo un llamado: acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Esta es la razón por la cual Santiago hace este llamado. Versículo 2 entonces dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, y combaten y luchan porque no tienen lo que desean, porque no piden. Y ahí el no pedir no significa, voy a pedir lo que el otro tiene porque yo sé que Dios me va a responder. No ese es el sentido. No piden de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios ni con la sabiduría de Dios. Y a veces así nos pasa. Andamos pidiéndole a Dios cosas que no tienen. Y no es la voluntad de Dios que le pidamos, porque son cosas que anhela esta carne solamente. Versículo 3: piden y no reciben porque están pidiendo mal. Ahí está: para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí está el punto, mis hermanos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los hermanos de la iglesia en Jerusalén se habían hecho bien amigos del mundo. ¿Sabe por qué hay tanta actitud mundana dentro de la iglesia? Y cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia en general, en el mundo entero. ¿Sabe por qué hay tanta actitud y comportamiento mundano dentro de la iglesia? Porque los cristianos, así lo voy a poner entre comillas, se han hecho amigos del mundo. Y obviamente el andar muy cercano con la gente del mundo, pues te hace adoptar las conductas de la gente del mundo. ¿Cómo está este mundo, mis hermanos? Este mundo está de cabeza. Este mundo busca solamente el placer, ¿sí? Y resulta con que los hermanos de la iglesia en Jerusalén se habían hecho amigos del mundo, y esto los llevó a enemistarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, mis hermanos. Dios no quiere compartir a sus hijos con nadie. Tú te haces otros dioses ajenos, y te vas a meter en problemas con Dios, porque los hijos de Dios solamente tenemos un solo Dios, y ese Dios es el Dios de la Biblia. Y Él no nos quiere compartir con nadie. Dale fuerte ese aplauso al Dios de la gloria, que no nos quiere compartir con nadie. Él es nuestro Padre amoroso. Él es nuestro único Padre, el Padre que está en el cielo, el que nos creó, el que nos formó estando en el vientre de nuestra madre.
Y Él es un Dios celoso, no nos quiere compartir con nadie. Somos de la exclusiva propiedad de Dios, porque Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir en una cruz, para que entonces usted y yo fuéramos redimidos de la condenación del pecado, para que fuéramos constituidos y hechos hijos de Dios. Los que creen en el Señor, los que han creído en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Juan 1:12 que nos dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios no nos quiere compartir con nadie. En el versículo 4 entonces les dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O piensan que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo? Celosamente. ¿Cuántas de las mujeres casadas, cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten la mano todas las mujeres casadas. ¿A ti te gustaría compartir tu marido con otra mujer? ¿A quién le gustaría? ¿A qué varón le gusta compartir su mujer con otro? ¿A ninguno? Lo mismo pasa con Dios, mis hermanos. Dios no quiere compartirnos a sus hijos con las cosas de este mundo, con otros dioses. Y resulta que la gente se ha hecho dioses ajenos que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Y uno de esos dioses al que muchos cristianos están adorando en el día de hoy, por eso se han alejado de Dios, es el Dios del trabajo, o el Dios del dinero, o el Dios del entretenimiento, o el Dios del Facebook, o el Dios, tantos dioses que hay en este mundo. Pero los hijos de Dios debemos estar cerca de Dios para vivir como Dios, como hijos de Dios, como Dios quiere que vivamos. Versículo 6, pero dice ahí: pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí vienen ya los versículos que estamos estudiando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no entiendo cómo hay ministros que se la pasan tanto tiempo enseñando, es que la guerra espiritual tiene que ser de esta manera. Déjeme decirle que lo que yo entiendo por lo que dice la Biblia, que la mejor y más efectiva guerra espiritual, ¿sabe cuál es? Cuando sus hijos, los hijos de Dios, están sometidos a Dios. Así lo dice Santiago. Sométanse a Dios y huirá el diablo. ¿Sí? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Al diablo hay que resistirlo. No hay que maldecirlo. Ni hay que pisarle la cola, porque quién sabe si tiene cola. Porque luego hay quienes dicen, písele la cola al diablo y quiébrele los cuernos al diablo. La mejor y más efectiva guerra espiritual es cuando los hijos de Dios nos mantenemos sometidos a Dios y resistiendo al diablo, y entonces el diablo va a huir de nosotros. Notemos que los versículos del 7 al 10 que yo acabo de leer inician con cuatro verbos que están en imperativo. Y cuando hay verbos que están en imperativo, significa que así es, no es si nos place o si tenemos el deseo, si nos nace el deseo de someternos a Dios. Mire los verbos cómo se usan ahí. Dice versículo 7, someteos a Dios, no dice si quieres someterte a Dios, porque están en imperativo esos verbos. Versículo 8 dice, acercaos a Dios. No dice, si te nace, acércate a Dios. No, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos quieren que Dios esté cerca de ustedes? Bueno, el principio es, acércate a Dios. En todo tiempo. En tiempo de calor como en tiempo de fríos. En tiempo de tristeza, en tiempo de angustia, hay que acercarnos a Dios. En tiempo de adversidad hay que acercarnos a Dios. Cuando tenemos y cuando no tenemos, hay que acercarnos a Dios, mis hermanos, porque el verbo está en imperativo. Sométete a Dios, acércate a Dios,
afligíos delante de Dios. Es decir, habla de una aflicción del alma por causa del pecado que se está viendo en este mundo. ¿Usted cree que es casualidad que haya surgido un nuevo terremoto y un tsunami en Indonesia como acaba de suceder en esta semana? ¿Usted cree que es casualidad? Es una de las naciones más idólatras que usted se pueda imaginar. Tienen muchos dioses allá. Hay mucha hechicería, hay mucha brujería. Hay cristianos también allá, porque el evangelio ha llegado allá, ¿verdad? Pero todo lo que está pasando alrededor del mundo, mis hermanos, no es otra cosa más que el justo juicio de Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios malvado, porque la justicia que usted y yo tenemos que entender de parte de Dios, la justicia de Dios no la vamos a entender por el significado que dice el diccionario. La justicia de Dios es que es un atributo de Dios porque Él es justo, y cuando hay violación de sus leyes, cuando hay violación de sus mandamientos, Dios establece su justicia, valga la redundancia, o establece su justicia, porque Él es un Dios justo. Dios no da por inocente a quien es culpable, mis hermanos. Entonces dice, afligíos delante de Dios. No dice si te nace afligirte delante de Dios. Hay que afligirnos en la presencia del Señor. Y el versículo 10, ahí encontramos el cuarto verbo que está en imperativo: humillaos delante del Señor. ¿Sabe que la mejor actitud con la que nos debemos acercar los hijos de Dios es con humildad? Porque para ver la mano de Dios moverse, necesitamos acercarnos a Él con humildad. Nunca hay que acercarnos a Dios con soberbia, con orgullo, como el día de hoy muchos lo hacen. Señor, en el nombre de Jesús, ahora manifiéstate, Señor. Y le gritan y le cuentan al Señor a las 3, Señor. Eso es pura soberbia, es puro orgullo. Porque para acercarnos a Dios hay que acercarnos con humildad. Así que en estos 4 versículos encontramos 4 verbos que están en imperativo, pero cuando usted lee todos los versículos completos, usted se va a dar cuenta que no son solamente 4 versículos que están en imperativo, son 11 versículos que están ahí en imperativo, o mejor dicho, 11 verbos que están en imperativo. Se los voy a leer rápido. En 4 versículos, del 7 al 10, hay 11 verbos que están en imperativo, lo cual significa que no es si queremos o no queremos, si nos nace o no nos nace. Hay que hacerlo porque así dice Dios. Número 1 dice: someteos, resistid al diablo, y va a huir el diablo. Tiene que huir, el verbo está en imperativo. Y luego dice: acercaos, y luego dice: limpiaos, y luego dice: purificaos, y luego dice: afligíos, y luego dice: lamentaos, y luego dice: llorar, y luego dice: convertirse, y finalmente humillarse. 11 verbos que están en imperativo. ¿Usted cree que es necesario estar cerca de Dios, sí o no? ¿A cuántos les agrada estar cerca de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Él encontramos paz. La paz que sobrepasa el entendimiento humano. Porque en Él encontramos la seguridad de nuestra salvación, efectivamente. Porque en Él encontramos el consuelo, porque en Él encontramos la provisión. En Él encontramos todo lo que nuestra alma está necesitando, mis hermanos. Por eso hay que estar cerca de Dios. Leyendo estos 4 versículos y meditando en ellos, yo hice una conclusión que le voy a compartir a continuación. Mire lo que yo escribí aquí. El estar sometidos a Dios y resistiendo al diablo hace huir al diablo. Esa es una verdad absoluta. Cuando alguien no está sometido a Dios, difícilmente va a poder huir el diablo. Porque justamente el enemigo quiere no que estemos sometidos a Dios, sino que estemos sometidos a los deseos de esta carne. Pero cuando alguien está sometido a Dios y está resistiendo al diablo, escuchen esto, mis hermanos, el diablo va a huir.
Número 2, el estar cercanos a Dios, en intimidad con Dios, requiere de los hijos de Dios limpieza y pureza de corazón. ¿Sí? Voy a repetir esto. El estar cercanos a Dios, en intimidad con Dios, requiere de los hijos de Dios limpieza y pureza de corazón. Siguiente conclusión, número 3. La aflicción, el lamento y el lloro es la condición de aquel que verdaderamente ha sido quebrantado debido a la pecaminosidad de su pecado, estando en la intimidad de la presencia de Dios. Viene aflicción, porque ahí en la presencia de Dios nos damos cuenta de nuestra condición. Y en muchos de los casos nuestra condición es una condición pecaminosa, pero cuando estamos ahí en la presencia del Señor y somos confrontados con nuestros pecados, ahí en la presencia de Dios podemos decirle al Señor: Señor, perdóname. Confesar nuestros pecados, y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Siguiente conclusión, de acuerdo a estos 4 versículos. La risa se convertirá en llanto y el gozo en tristeza para los pecadores indulgentes que solo se deleitan en sus pecados y no desean arrepentirse. Y finalmente, otra conclusión, leyendo estos versículos: una actitud de humillación nos hace reconocer nuestra posición y su exaltación. Hace un momento cantábamos: grande es Jehová y digno de ser exaltado. ¿Sí? Grande es Jehová y digno de ser exaltado. Él es el Altísimo. ¿Sí? Entonces, una actitud de humillación nos hace reconocer nuestra posición y su exaltación. Por lo tanto, mantengámonos en intimidad y en comunión con el Señor, reconociendo su grandeza y la majestad de Dios. ¿Cuántos pueden reconocer la grandeza de Dios y su majestad? ¿Puedes darle un fuerte aplauso de alabanza a Él? Ese aplauso que le pedí que le diera al Señor, número 1, es para exaltarlo a Él. Y número 2, es para que despierten los que se duermen. Las visiones y propósitos y llamados de Dios, escuchen esto, mis hermanos, se perciben y se disciernen solamente estando en la presencia de Dios. Vuelvo a repetir esto: las visiones de Dios, los propósitos de Dios y el llamado de Dios para sus hijos se perciben, se disciernen solamente estando en la presencia del Señor. En otras palabras, el llamado de Dios, el propósito de Dios, las visiones de Dios las vamos a encontrar cercanos a Él, no alejados de Él. ¿Quieres conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida? Acércate a Él. ¿Quieres confirmar el llamado que Dios tiene para tu vida? Acércate a Él. ¿Quieres tener las visiones de Dios, las revelaciones? Porque hay cosas en la Biblia, todo lo que Dios quiso revelar acerca de su persona, de sus atributos, de la persona de Jesús y del Espíritu Santo están revelados aquí en la palabra. Pero a veces detrás de las letras hay misterios, cosas que a veces no nos han sido revelados porque a veces no meditamos en ellos o porque no entendemos simplemente. Pero cuando estamos en la presencia del Señor y estamos meditando en su palabra, Él nos revela esos misterios que hay aquí en la palabra, que aunque ya están revelados por Dios en su palabra, a veces nos parecen un poco oscuros. Por eso es que hay que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, revélame qué significa este versículo que no lo entiendo. ¿Sí?
Entonces las visiones, los propósitos y el llamado de Dios se perciben y se disciernen estando en la presencia del Señor. Y un ejemplo lo encontramos con el profeta Isaías, que antes de iniciar con su ministerio como el profeta que proclamaría los juicios de Dios, la mayor parte de los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos fueron llamados por Dios para profetizar los juicios de Dios, y el profeta Isaías es uno de ellos. Pero él pudo recibir la revelación y las visiones de Dios y el llamado de Dios para Isaías estando en la presencia del Señor. Dios decide darle una visión tan asombrosa de su santidad y de la excelencia de su majestad, que salió Isaías tan apesadumbrado y acongojado y compungido con respecto a su propia pecaminosidad, que cayó postrado a los pies del Señor, porque reconoció ahí en la presencia del Señor la suprema autoridad que tenía Dios. Vamos a Isaías, y voy a tratar de terminar con esto, esta siguiente parte. Vamos a Isaías capítulo 6 y veamos ahí la visión y el llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Quieres conocer y tener las visiones de Dios, conocer el propósito de Dios para tu vida, conocer su voluntad y confirmar el llamado de Dios para tu vida? Hay que estar en la presencia de Dios, mis hermanos. Ahí en la presencia de Dios, como fue el caso de Isaías. ¿Tiene usted ahí Isaías capítulo 6, versículo 1? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, una visión. Tuvo una visión del Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el tiempo. Qué visión tan impresionante estaba teniendo Isaías. Versículo 2. Por encima de él había serafines, que eran criaturas angelicales, así se les conoce, criaturas angelicales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, oiga, esta es una visión que estaba teniendo Isaías. ¿Dónde estaba Isaías? En la presencia de Dios. Estaba recibiendo una visión de Dios. Porque las visiones de Dios se reciben estando cerca de Dios, no alejados de Dios. Y ahí estaba Isaías teniendo una visión de Dios. Y dice, y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4, y los quiciales, que son los cimientos donde descansan las puertas, así se le llaman, los quiciales de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra versión dice, de este versículo, los cimientos de las puertas fueron conmovidos a causa de la voz tan potente y tan estremecedora del que clamaba, y la casa se llenó completamente de la presencia del Señor. Oiga, mi hermano, cuando venimos a alabar y adorar al Señor, el Señor desciende con su presencia, pero algunos no ven la manifestación de la presencia de Dios, por alguna razón. Porque siempre que el pueblo de Dios adora a Dios, Dios manifiesta su presencia. Porque a Dios le agrada la adoración que sus hijos le dan a Dios. Versículo 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Esta expresión, ay de mí, es muy importante porque es una expresión de lamento, es una expresión de dolor. Como cuando, si usted trabaja en la construcción y se golpea con un martillo, dice, ¡ay, me dolió! Pero Isaías hace esta expresión por causa del lamento y el dolor que le produjo verse ante la presencia del Señor, por un lado, pero por otro lado al ver su condición pecaminosa, que dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién había visto Isaías? Al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estaba Isaías? Mis hermanos, Isaías no estaba ahí perdiendo el tiempo. Isaías estaba cerca de Dios, estaba en intimidad con Dios, estaba teniendo una visión de Dios, y ahí en esa intimidad tuvo la revelación y la convicción de su inmundicia. Por eso es que los hijos de Dios, cuando vamos a la presencia de Dios, ahí vamos a ver nuestra condición pecaminosa, y es ahí en la presencia del Señor donde podemos decirle: Señor, ahora reconozco que mi condición es una condición pecaminosa, guárdame del pecado y límpiame de él cada día, de mi condición. ¿Por qué había pleitos, guerras y pleitos entre los cristianos de la iglesia en Jerusalén? Porque se alejaron de Dios. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que los hijos de Dios se peleen? No. La voluntad de Dios es que los hijos de Dios funcionemos como el cuerpo de Cristo que somos. Pero hoy como nunca hay guerras y pleitos entre los cristianos, como sucedió en el tiempo de Santiago. Y Santiago les pregunta: ¿de dónde surgieron esas guerras y esos pleitos? ¿Qué no es de sus pasiones, de sus deleites de la carne? Actuaremos como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, cuando estemos cerca de Dios. Y se nota cuando alguien ha estado cerca de Dios. Se percibe en el espíritu, porque somos seres espirituales. Y no solamente porque fuimos creados como seres espirituales, sino que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Y dice la Biblia que Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. El que es espiritual vive satisfaciendo los deseos del espíritu y piensa en las cosas espirituales. Pero el que es de la carne vive para satisfacer los deseos de la carne y solamente piensa en los asuntos de la carne. Así lo dijo Pablo. Y este no es un concepto, esto que acabo de mencionarle que dice Pablo, no es un concepto del mundo, es lo que dice Dios en su palabra, mis hermanos. Y es como debemos vivir los hijos de Dios, cercanos a Dios. El deseo de nuestro corazón, entonces, si es el deseo de Dios, es que funcionemos como el cuerpo de Cristo que somos. Nos necesitamos los unos a los otros. Pablo lo dijo: el ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. ¿O sí puede? Y eso nos falta, mis hermanos. Tener un entendimiento tan claro y tan profundo que somos todos partes del cuerpo de Cristo. Mis hermanos que están aquí en la siguiente congregación son parte del cuerpo de Cristo. Los que están en la otra esquina son parte del cuerpo de Cristo. Los que están acá son parte del cuerpo de Cristo. Pero a veces nos menospreciamos tan fácilmente. Y el corazón de Dios en este tiempo está como en el tiempo de Noé, que al ver la maldad en el corazón de la gente del tiempo de Noé, que era de continuo solamente maldad, los designios del corazón de la gente eran de continuo solamente maldad, maldad y maldad. Y dice la Biblia que a Dios le dolió su corazón. ¿Cómo cree usted que estará el corazón de Dios en este tiempo? Con mucho lamento y dolor. Pero déjeme decirle que no es un lamento y un dolor como el que usted y yo experimentamos. Porque el corazón de Dios, solamente el Espíritu de Dios puede entenderlo. Nosotros somos muy limitados, mis hermanos. Muy limitados. Yo les decía el día de ayer, no sé cuántos han escuchado la historia de Jonás. Dios le dio una instrucción a Jonás y le dijo: ve a Nínive
y predícales un mensaje de arrepentimiento. Diles, de aquí a tanto tiempo la ciudad de Nínive será destruida. Por tanto, arrepiéntanse de sus pecados. Nínive era la capital de la nación siria, de Asiria. Y el rey de esa nación, Asiria, era un rey malvado. Le había cortado las manos a sus enemigos, a los enemigos que había conquistado les cortó las manos, les cortó los dedos, a algunos les cortó las narices también. Hizo antorchas humanas, hizo torres, pilares de gente muerta. A algunos otros les quitó la piel y pegó la piel en las paredes de las ciudades. Era un rey malo, era un rey perverso. Era el rey de Asiria, la capital de Nínive. Oiga, ¿con qué razón Jonás no quiso ir? Porque él sabía lo que este rey era. Por eso cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, él prefirió mejor meterse en un barco. Usted conoce la historia. De una manera soberana Dios, a los que iban en la tripulación del barco lo avientan al mar, se aquieta la tormenta y luego Jonás entra al vientre de un gran pez. Y estando ahí en el vientre del pez, mi hermano, dice la Biblia que Jonás duró 3 días y 3 noches. Y al final del tercer día dice que Jonás invocó con todo su corazón y con toda su alma a Dios, diciéndole, Señor, sácame de aquí. Tal fue la intensidad de su invocación y de su clamor a Dios, que de una manera sobrenatural y soberana de Dios, Dios hace que el gran pez vomite a Jonás en tierra nuevamente. Y cuando yo estaba viendo esa parte y estaba tratando de imaginarme la intensidad del clamor de Jonás, yo me puse a pensar, Jonás salió al tercer día del vientre del pez, porque su condición fue una condición de sufrimiento, estaba sufriendo ahí. Yo no sé cuál fue su experiencia dentro del vientre de ese pez, pero no era una bonita experiencia, porque si no ahí se hubiera quedado. Pero solamente aguantó 3 días y 3 noches. Yo le pregunto a usted, mi hermano, yo no sé en qué situación usted se encuentra, pero aquí está la aplicación para nosotros. Yo no sé si llevas 3 días o 5 días o 20 días o 1 mes o 3 años o 5 años metido en tus propios vientres. Y todo por no clamarle a Dios con intensidad de nuestro corazón y pedirle que nos perdone, seguimos metidos en el vientre del pez, de nuestra condición. No sé si me estoy explicando. Es tiempo de estar cerca de Dios y decirle, Señor, sácame de esta situación. Sácame de este conflicto. Quiero vivir para ti, quiero vivir agradándote a ti, Señor. Pero eso se logra solamente estando cerca de Dios, como lo estaba Isaías. Estaba cerca de Dios, estaba en intimidad con Dios. Y en esa intimidad dice versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y ese carbón encendido estaba simbolizando el fuego. Sí, fuego es símbolo de purificación. El fuego quita toda la escoria. Por eso hay que decirle cuando estamos cerca de la presencia del Señor, Señor, pon tu fuego en mí, el fuego que quite todo lo que no te agrada de mí, Señor. Porque el fuego tiene ese potencial de quitar todo lo que nos estorba. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Limpio tu pecado. Yo creo que sería muy bueno que cuando estemos en la presencia del Señor pudiésemos decirle, Señor, manda uno de tus serafines con un carbón encendido que se ponga en mi boca, Señor.
y que queme todo aquello de mis palabras que no te agradan, Señor. Para que las palabras que yo hable sean palabras que te bendigan. Para que las palabras que yo hable sean palabras que edifiquen, sean palabras que consuelen, no palabras que dañan. No palabras que hieren, no palabras que matan. Pero todo esto, mis hermanos, se logra estando cerca de Dios. ¿Cree usted que es necesario estar cerca de Dios? ¿Usted cree que es un deleite estar cerca de Dios? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? ¿Nada más hoy? Todos los días, en todo momento, en todo tiempo, hay que estar cercanos a Dios, porque ese es el deseo del Padre, que sus hijos nos acerquemos a Él para que entonces Él pueda acercarse a nosotros. ¿Entendió el mensaje? Más claro no puede ser. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez, póngase de pie y termino con esto. Una vez que Isaías está expuesto a esa visión de Dios en la presencia del Señor, mire lo que Dios le dijo a Isaías. Después oí la voz del Señor. ¿Dónde estaba Isaías? En la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Porque es ahí en la intimidad con Dios donde podemos oír la voz de Dios, mis hermanos. Es en la intimidad y cercanos a Dios que podemos oír la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esta fue la experiencia de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, mire la seguridad con la que respondió Isaías. Entonces yo respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si hoy el Señor descendiera, o en tus tiempos de intimidad que tienes cercano a Dios, Él hablara a tu corazón y te dijera, ¿a quién enviaré como misionero a la China o a Indonesia? ¿O a quién enviaré a evangelizar a toda esta comunidad? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuántos responderían como respondió Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, ese amén que tú dijiste o que tú hiciste significa así sea. Y si tú respondiste, amén, así sea, envíame a mí, Señor, el Señor te va a tomar la palabra. ¿De acuerdo? Oremos al Señor, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, día con día queremos permanecer cercanos a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora entendemos y reconocemos qué importante es estar cerca de ti, Señor. Cercanos a ti y alejados del mundo. Porque cercanos a ti venimos a ser amigos tuyos. Y como amigos tuyos, Señor, podemos, estando cerca de ti, podemos actuar como verdaderos hijos tuyos. Queremos retirarnos del mundo y no ser amigos del mundo, pero ser tus amigos, Señor. Provoca en nosotros, Señor, cada día hambre y sed por estar en tu presencia. Dile al Señor profundamente que salgan palabras de tu corazón. Dile con toda la profundidad de tu corazón, dile, Señor, provoca en mí hambre y sed. Quiero estar siempre en tu presencia, Señor. Quiero estar siempre clamando a ti, Señor, con la intensidad con la que clamó Jonás. Señor, aquí está nuestra vida. Tú la compraste a precio de sangre. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor. Si los afanes de este mundo nos han hecho alejarnos de ti. Si las cosas de este mundo nos han hecho alejarnos de ti, perdónanos, Señor. Pero hoy hacemos un nuevo compromiso. Y sabemos que tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Señor, danos la oportunidad nuevamente de poder estar cada día cercanos a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Que así sea.